Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez has tenido la sensación que el texto que escribiste es horrible, que no cuajan las ideas, como se dice coloquialmente, que hay una desconexión entre lo que quisiste expresar y lo que quedó expresado? ¿Sabías que grandes escritores tuvieron también correctores? ¿Cuál es la importancia de mesurar y de entender cómo funciona el proceso de corrección? Hoy vamos a hablar un poco sobre eso, sobre la importancia de la corrección, que es un tema fundacional, que sin embargo hoy hay tanta demanda respecto de cursos y de métodos y de situaciones para escribir, los cuales son importantes tomar. Sin embargo, también e inclusive es más importante comprender cuál es esa dinámica de la corrección. Pero antes de eso, vamos a iniciar, como siempre, recordando que soy Sundiata Keita, su anfitrión en este espacio, y a invitarlos también a suscribirse, a comentar, a compartir el contenido para que la comunidad crezca y podamos establecer muy bien estos temas y problemas literarios. Dicho una vez esto, frente a al tema de la corrección hay varias posturas. Básicamente vamos a hacer un resumen porque queremos ir a un aspecto más práctico. Sin embargo, para muchos escritores resulta muy frustrante comenzar a escribir, ya sea una novela, un cuento, un poema, un poemario, y darse cuenta que eso que está expresado en la hoja de papel no es lo que ellos querían decir o que no se expresó como ellos querían. Ahora, el peor enemigo del escritor no es siempre la hoja en blanco, sino la hoja escrita y en ese proceso de transición de entender que esa hoja debe ser corregida. Porque ahí también viene un poco eso, como dicen también de una forma un poco gráfica y un poco cómica, eso aquello del escritor Poncio Pilato, así lo escribía, así se queda, que es también otro defecto que hay, otra postura, la de no corregir, lo cual por supuesto pasa factura más adelante, cuando el texto se enfrenta pues a un público. Entonces lo primero es que entender que la obra siempre tiene una necesidad de corrección porque inicialmente, o sea, si bien el ejercicio escritural, la diferencia de este discurso, del discurso, digamos, oral, propiamente hablando, nace de manera necesaria de una corrección y de un pulimiento de ese pensamiento. No es lo mismo que usted, por ejemplo, esté dando un discurso en plaza pública, digámoslo así, a que usted meticulosamente esté leyendo, por ejemplo, su tesis de grado. Son dos cosas diferentes porque el proceso de escritura, aún en su primera fase de descarga, vamos a llamarla así, ya presupone una corrección de lo que va de la mente al papel, que en cambio en cuanto al discurso la inmediatez es mucho mayor. ¿Por qué decimos esto? Porque en esa primera versión de descarga ahí aparece la estructura, los personajes, aparecen una serie de situaciones y de elementos literarios, pero que no están pulidos. Pronto el personaje en el que usted tiene muchas aspiraciones, por lo general el protagonista, de pronto no va tomando esa forma que usted quiere. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Primero, creer erróneamente que la obra es, digamos, defectuosa per se y que no se va a poder corregir. Segundo, y es una consecuencia mucho de redes sociales donde se muestra mucha irrealidad en todos los aspectos de la vida y no únicamente, pues, o mejor dicho, la literatura no va a ser la excepción, que estas personas que aseguran que escriben de un tirón y que todo les sale perfecto y todo es maravilloso y me senté y dicen, pues, me senté y escribí tantas horas al día y eso quedó, o yo no necesito correcciones, etcétera. Entonces esas son consecuencias. Y una tercera y más grave, que eso va menoscabando la confianza del escritor en sí mismo. Entonces entender primero que la primera versión es una versión de descarga de como decían los antiguos, esa ideación que usted tiene, se descarga en el papel, pero es necesario irla corrigiendo. Ahora, la corrección, perdón, y corregir tiene que ver mucho más allá con un simple ejercicio de edición de puntos y comas y no. Por ejemplo, hay un aspecto macro, no porque sea más importante, sino que es más amplio, que engloba todo lo que tiene que ver con las ideas, con el conflicto, con las estructuras narrativas.
y uno micro, más al detalle, ¿cierto? Con qué recursos utiliza, con qué adjetivos, cuál es el estilo, si la puntuación conviene, esa clase de cosas las va a ver usted en su proceso de corrección, tanto macro como micro. Entonces es importante hacer esa revisión inicial y unos pasos prácticos, pues algunos autores recomiendan dejar reposar el texto. Por ejemplo, una novela, yo en ese aspecto sí estoy de acuerdo. Después de usted trabajar todo un capítulo, dejarlo reposar unos días y darle otra mirada. Hay textos de pronto, o un ensayo también. Hay textos que quizá ese tiempo de reposo pueda ser mayor o menor, pero es importante. Creo que es una regla importante y que es una regla útil. También, aparte de eso, leer en voz alta, ¿cierto? Una gran cantidad de escritores siempre han recomendado a lo largo del tiempo la lectura en voz alta, porque, sobre todo en la poesía, porque la dicción, la entonación, la forma también, la musicalidad, todo eso se ve mucho en la lectura en voz alta. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Algo muy recomendado, sobre todo, y ya es un servicio que considero yo bastante legítimo, tiene que ver con buscar un lector beta, una segunda opinión cualificada. Es decir, por lo menos en mi caso considero que un lector beta útil es un lector cualificado. Por lo general, ya inclusive se contratan esos servicios. ¿Para qué? Para que dé una segunda opinión y un punto de vista respecto de qué es lo que se está viendo allí. Por ejemplo, usted está escribiendo una novela eh, y usted considera que el conflicto es A o B o C, es un conflicto, no sé, digamos que el conflicto tiene que ver con las presiones internas y externas del personaje frente a ciertas exigencias sociales. Por ejemplo, el matrimonio. Usted está escribiendo una novela de un personaje que por cualquier motivo nunca quiere casarse, ¿cierto?, contra el matrimonio, pero cuando el lector le devuelve la mirada a ese texto, se da cuenta que los conflictos principales son otros y quizá lo que debía ser accesorio, por ejemplo, la vida de ese personaje con su madre o con sus padres, digamos que ese haya sido el motivo por el cual no quiera casarse, se enfoca mucho más en eso y entonces usted comienza a hablar de los problemas familiares, de otra serie de cosas y eso se va saliendo de, del objetivo narrativo que usted tiene. Ustedes saben acá en el canal que por lo menos yo soy de los que está considerado, o que más bien que considera, estoy dentro de los que considera la idea del núcleo narrativo, ¿no? Eso ya lo hemos hablado acá en el canal. Pero el núcleo narrativo es una aproximación ideal, es decir, que una obra literaria debe contener en sí misma y contiene todos los elementos que le son propios y que ese núcleo narrativo se expande o se contrae en la medida precisa cuando se logran agotar todos esos elementos. Situación que nunca ocurre, pero sí hay cierta proximidad. Entonces, a la hora de corregir, también hay que tener en cuenta que ese núcleo narrativo, por más que contenga todas esas fuerzas, es necesario ordenarlas y disponerlas de la manera eh, más eficaz. Entonces, que tengamos todo eso en cuenta, podemos extraer como una conclusión provisional que la obra es la resultante de su propia dialéctica interna, de sus propios errores, de sus propias correcciones. Es decir, la obra no es un producto puro e inmaculado, incontaminado, que baja directamente por el canal de la inspiración y que se presenta tal cual como está, sino que contiene unos errores. Por ejemplo, García Márquez tenía corrector y tenía editor, pues, y pues realmente un escritor de gran envergadura y sin embargo lo tenía, como otros escritores. Entonces, también un poco de humildad a la hora de hacer la corrección primero con uno mismo y segundo, si lo va a someter a una persona que esté cualificada, que esté calificada, recibir, cierto, de buena manera esas argumentaciones, porque a veces somos muy susceptibles con lo que escribimos y no estamos dispuestos a recibir corrección alguna. Entonces, evitar el escritor Poncio Pilato. Pero bueno, déjanos saber cuál ha sido tu experiencia como escritor. ¿Has tenido ese problema? ¿Cómo lo has resuelto? Compártelo por favor con nosotros. Suscríbete al canal, comenta, comparte para ir enriqueciendo la discusión. No siendo más por el momento, como siempre, un gusto compartir con ustedes sobre estos temas y problemas literarios. Nos veremos entonces en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.